Pablo Tolosa, convencional UDI del Distrito 3 de la región de Antofagasta, abogado de la Universidad Gabriela Mistral, fue notario, juez suplente de letras en la región de Antofagasta, ex gobernador y ex intendente también en la región de Antofagasta. En la primera parte en la etapa reglamentaria de la convención, fue miembro de la Comisión de Descentralización, después en la parte de fondo de la Comisión de Medio Ambiente y en el último tramo de la convención estuvo en normas transitorias. Así que vamos a conversar de todo eso. Muchas gracias, Pablo, por estar acá. Quería partir primero con la polémica de los expresidentes. Ya se bajaron todos, al parecer. Aunque Bachelet todavía no aparece carta, pero ya estarían todos, en teoría, abajo de esto. ¿Qué te pareció la no invitación y después la invitación de los expresidentes? A ver, en primer lugar, la no invitación creo que es un autogol. No tenía ningún sentido, porque además la explicación es muy mala. Cuando tú El explicas aforo. que en realidad el aforo son cuatro personas, y no mueve una aguja en materia de aforo, cuatro personas más, cuatro personas menos. Eh, Teniendo presente el tamaño que es donde la ceremonia, que es el Congreso Pleno, es decir, caben muchísimas más personas de las que hay. Por lo pronto, están los convencionales, que son 154 más un asesor. Ya estás hablando ahí de 308 personas, más el presidente del Senado, el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Cámara de Diputados, el Contralor General de la República. Es decir, tenía muchísimas personas. El 4 más no movía absolutamente nada la aguja. Entonces creo que efectivamente fue un autogol, y un problema que no tenía ningún sentido de haberlo hecho. Pero esa fue la Respecto, excusa. La, eso la, no, la versión, o sea, lo que de verdad se tenía temor era la funa. claro, yo creo que efectivamente el gran temor que tenían era que se funara a alguno de los expresidentes, pero creo que tener temor que no te podáis controlar, y que no tiene mucho sentido. Si se supone que son 150 personas maduras, Pero tú con una conoces diversidad. a tus compañeros y sobre todo compañeras, tú sabes de quién estoy hablando, Sí. para controlarse, po. No ha ocurrido. Le han gritado traidores a los socialistas en el patio del Congreso. Como- No sé, efectivamente, yo creo que era un riesgo, Yo creo que y la creo que al final mesa fue asume esto pensando en estas personas que podrían funar. O sea, sí, conociéndola pero porque ya han trabajado un año con ella. ahora, el problema es que cuando tú tomas una decisión, o la decisión la mantienes, porque quiere decir que tu decisión fue pensada, o a la larga la decisión la cambias o nunca la tomaste. Y yo creo que al final el cambiar la decisión es más malo que el hecho de haberla tomado, porque además, cuando tú cambias la decisión, tampoco es en forma, fue mayoritaria, pero no es unánime. Es decir, hubo tres votos de tres personas que votaron en contra de la decisión. Entonces, Entre ellos la era difícil presidenta. entre ellos la presidenta. Entonces, es muy difícil, y era como obvio. ¿Ah? Bueno, por lo pronto el expresidente Lago mandó la carta antes de que se tomara la decisión, por parte de la mesa de invitarlos. Y por otro lado, en el caso tanto el expresidente Frei como el expresidente Piñera la tomaron ahora, uno un día y otro el otro. Y la verdad es que bastante lógica, así, pensar que no iban a tomar esa decisión era casi eh, de niño. ¿Ah? Porque es como, esto es lo mismo que te invitan a un cumpleaños, que no te invitaron, tú supiste de la invitación del cumpleaños, te pillaron de que estabas haciendo un cumpleaños, y para que nadie te diga nada, invitas al que no querías invitar. Entonces, es como, sí, ven, eso es típico como, vengan ustedes, sí, sí, también están invitados. Y ciertamente nunca fuiste invitado. Los expresidentes son expresidentes, son autoridades de forma tal que dijeron muchas gracias. Eh,
yo hice un símil eh, de la carta del expresidente Lago a lo que le contesta Kerry al presidente Boric en Estados Unidos. Es decir, muy elegantemente les dice cualquier cosa, pero en forma muy elegante. No, muchas gracias, no se preocupen por mí. Cariñosamente, es una situación bien especial. Y yo creo que ahí hay un error que se ha ido repitiendo en varias oportunidades. Es decir, yo creo que una de las cosas que eh, esta convención ha ido cayendo son en esos detalles que al final dejan de ser detalles. El himno al principio, por ejemplo, en el caso del primer mes, yo me acuerdo cuando se izaron todas las banderas de distintas cosas, no se hizo la bandera cristiana, yo no soy cristiano. Eh, y la explicación fue no, porque puede generar algún resquemor, Dios desune. Ya ahí se te genera un problema. Ya, y Cuando vinieron a Antofagasta, dime. sí, y no, y cuando fueron a Antofagasta el tema del himno, la bandera, sí. Pero sobre eso, yo tengo una evaluación crítica sobre la comunicación dentro de la convención. Yo supongo que tú también. Pero, ¿por qué lo han hecho tan mal? Constituyentes por sí solos y la institución, convención constitucional en sí misma, que uno le puede cargar eso a la mesa, digamos, a las dos mesas. Pero ¿por qué lo han hecho tan mal comunicacionalmente? A ver, yo creo que porque le ha ganado la ideología. Muchas veces, en primer lugar, piensa tú que no son es un grupo de personas, sobre todo los que estaban en la mesa, las dos presidencias, eh, no son personas que tengan una historia desde el punto de vista institucional. Por lo pronto, perdimos gran parte del tiempo en una declaración. Piensa tú que, mira, yo creo que las dos discusiones más largas que hemos tenido, que se tuvo durante casi este año, que ya está a punto de terminar, eh, una fue los presos de la revuelta. Tuvimos no sé cuántos días discutiendo esa declaración, que no sirvió de nada, Nah, pero porque eso terminó en cero. duró una semana esa discusión Por eso, nomás. una semana y cero. Ya, No pero el duró nada y no sirvió de sistema nada. político lo estuvimos discutiendo durante 2 meses. Sí, no te digo, pero esa fue una discusión que fue una semana y no pasó nada. Después, otra semana que estuvimos discutiendo harto fue respecto de los plebiscitos dirimente, y que al final Ya se nadie se discutió acuerda de los mucho plebiscitos dirigentes. y nadie se acuerda si al final esa cuestión todos sabían que no iba a pasar nada. Entonces, muchas veces se cae en este tema o se cayó en este tema de discutir cosas que eran más desde un punto de vista comunicacional, desde un punto de vista de tus intereses, de lo que tú querías mostrar, que de una efectividad real en lo que iba a pasar y su incidencia en el trabajo definitivo. Entonces, creo que eso es un problema y eso fue una de las cosas que llevó a esta convención a cometer una serie de errores. En el tenis se llaman errores no forzados. eh, podría decir que son autogoles si uno lo lleva al fútbol. Ya, Porque pero ¿por qué pasa esto? Porque yo he seguido durante todo el año la convención. Partí este canal en febrero. Y siempre he tenido la evaluación de que los convencionales en general le tienen temor a los medios de comunicación masivos, a los grandes, a los diarios nacionales, a los canales de televisión, a las grandes radios. Porque siempre creen, estoy hablando de los convencionales de izquierda, que se los van a cagar. Como que los van a sacar de contexto, les van a generar un titular que no quieren y se los van a cagar. Entonces mejor abandonar los medios masivos, abandonar los puntos de prensa lo que más se pueda, porque un periodista malintencionado, entre comillas malintencionado, los puede perjudicar y prefieren hablarle a sus votantes en su Instagram, haciendo Instagram Live en la noche y así. sí, yo creo que, y además no solo, yo creo que también hay un temor importante a la funa. Yo creo que es una preocupación
¿A la funa de quién? ¿A la funa de sus propios votantes, de sus propios nichos? de sus propios nichos o de los otros nichos. Yo creo que generalmente ha pasado que y uno lo puede ver, que cuando a alguien funan es bien difícil la reacción que han tenido. Por ejemplo, el otro día a mí me tocó ir a Canal 13 junto con Felipe Arboe, Sí, quiero que hablemos de eso. En la, Radiografía la, Constitucional. Radio Constitucional. Y fue bien duro respecto de Yanis Meneses. Y el día siguiente ella sale un tuit diciendo que pucha, que la funaron, que si hubiese sabido eso no hubiese ido. Claro, Entonces, igual creo que nosotros lo vimos acá en vivo, iba reaccionando. Igual injusta porque tú conoces a Arboe, yo conozco a Arboe, su trabajo en la convención, y ese panel era 3 contra uno. no, a ver, Cualquiera que diga lo contrario está mintiendo descaradamente. Ese panel era 3 contra no, a uno. ver, sí, no, la verdad que en mi opinión, y por lo que algunos señalaron, no había mucho interés de ir por parte de la izquierda, más izquierda, a ese programa ese día. Es lo que nosotros teníamos entendido que Qué buena. Pero tú cuando te invitaron, ¿tú ya tenías el panel listo? no, 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 porque a mí me dijeron que podía ir, pero siempre fue ¿cómo te diría? Eh, en suspenso, porque tenía que ir, necesitaban ir, que supuestamente iban dos mujeres, eh, Ah, y no perfecto. tenían posibilidad, sin ninguna de las mujeres que había querido ir. Entonces, recurren a Felipe Arboe y después también tenían que llevar, me dijeron, mira, si no hay ninguna mujer, vamos a tener que, no vas a poder ir tú, porque no pueden ir cuatro hombres. Entonces hubo todo un problema respecto de cómo establecer el panel y al final me dicen, el día anterior en la noche, me dijeron, mire, Yanis Menes aceptó y por tanto ya había habido una vez en un panel anterior en el cual hubo tres mujeres y un hombre, y dijeron, ya, podemos hacer, como la vez pasada hubo tres mujeres y un hombre, en esta podemos hacer 3 y tres 1. hombres y una mujer. Oye, Claro. y te enteraste entonces, te enteraste del panel 24 horas antes. Más o menos. Ya. Y hablando de ese panel en particular, de hecho tengo una pregunta de Yera en el chat que dice, em, ¿qué te parece que que la Constitución hable de policías en el borrador y no de carabineros y policía de investigaciones como tal? A mí me parece bien malo porque en realidad hay un tema no tan solo cuando tú hablas de policías, dejas circunscrito no solo a las actuales policías, sino que cuando tú hablas policías, dejas la posibilidad abierta de que existan otros tipos de policías. ¿Como Y municipales? que tengan, por ejemplo, tú podrías establecer, porque no queda restringido a las dos actuales policías, Carabinero y PDI, sino que te dice policías. Por tanto, tú podrías eventualmente señalar mediante una ley y otorgar que las policías municipales tengan la posibilidad de actuar dentro de un ámbito específico. Ya, De hecho, te paro ahí, pero yo no estoy a favor de las policías municipales, pero si el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones creen que es una buena idea, no creo que ocurra, no creo que sea una buena idea, pero ¿no crees que es necesario dejar esa puerta abierta? Como es necesario dejar esa puerta abierta para que la política se dedique a definir, o el gobierno de turno se dedique a definir según la estrategia que más les corresponda, porque también hay una doble crítica al borrador de la nueva constitución. Creo que poco honesta, que primero dicen que esto es demasiado largo y demasiado específico, y al mismo tiempo dicen que esto es un programa de gobierno. Entonces, en este ah, caso, no es mm, bueno que la puerta esté abierta y después vamos a tener una ley de carabineros, una ley de policía de investigaciones, una ley de policía municipal, si así el gobierno de turno o el Congreso de turno así lo estima, pero dejáis la puerta abierta y dejas que la política haga su pega, ¿o no?
Lo que pasa es que, mira, hay dos cosas. Yo creo que hay temas, y hay temas y temas, ¿ah? Yo creo que efectivamente es maximalista, porque no es solo por el hecho de que tiene muchos artículos, sino que por el hecho de que hay materias que son esencialmente de ley y que no son materias constitucionales, por, por el tema de rigidez constitucional. Cuando tú dejas, por ejemplo, una de las discusiones que había en materia eléctrica, en materia eléctrica, como tú dijiste, yo fui parte de la Comisión Medio ambiente. de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o Bienes Comunes, o Bienes Capital comunes Natural. ahí, sistema económico, muy largo el nombre. Hay mil nombres para eso. Cuando tú dejas eso, por ejemplo, en el caso de las energías, eh, tú tienes que establecer un marco, Ujú. porque piensa tú que si se hubiese dejado tan específico, quién iba a pensar, Danilo, hace 4 años atrás de que estuviéramos hablando de, por ejemplo, hidrógeno verde? Entonces, son materias que son que la tecnología avanza demasiado rápido y por tanto tú no la puedes dejar circunscrita a un tema de la Constitución que tiene una modificación más difícil. Por otro lado, ocurre que en esta Constitución, y ese es un problema que tiene, a mi modo de ver, no hay leyes orgánicas constitucionales ni leyes de quórum calificado. Este es un tema súper técnico, ¿ah? Y Es un tema hay más constitución y ley, nada más. constitución y ley. Y todas son constitución y ley. ¿Eso qué hace? Que efectivamente, en el caso de que hay ciertas materias, como tú bien señalas, en que el tema queda circunscrito a la política, pero hay cosas que no pueden quedar circunscritas solo a la política de turno, porque a la larga piensa tú que, siendo bien objetivo, nosotros los últimos 4 presidentes de la República, los últimos 5, han ido cambiando de un péndulo al otro. Es decir, tuviste a Michelle Bachelet, que podíamos pensar que la expresidenta Bachelet es la más de izquierda que hemos tenido, Como y al año Boric. siguiente, no, hasta antes, te estoy Ya. diciendo, de las Sí, sí, expresidentes, sí. hasta ese momento debe haber sido la más de izquierda que había. Sí. eh, Pasa, después cambia a Sebastián Piñera uno, después vuelve a Michelle Bachelet, vuelve a Piñera y ahora vamos al presidente Boric, y que es probable quizás, uno puede, que uno puede saber que el próximo presidente sea de centro derecha o sea democrático cristiano. Entonces, hay un péndulo constante en la política chilena en el último tiempo. Pero hay cosas que requieren que sean políticas públicas de largo tiempo, de largo aliento. Por ejemplo, a España le ha ido harto mal en tema de educación, producto específicamente de que cada gobierno que llega cambia las políticas. Y en políticas de educación son políticas de largo tiempo, de largo aliento, porque tú tienes que ver si efectivamente funciona o no funciona, no en una generación, es decir, no en un año, sino en una generación. Estamos hablando de 12 años, una generación educativa. En el caso de las policías es exactamente lo mismo, es decir, el tema creo que es muy importante, muy serio. De hecho, el más importante que tiene para la ciudadanía. Todas las encuestas hablan que la delincuencia es lo más importante y que dejarlo al arbitrio de una mayoría circunstancial, porque a la larga va a ser una mayoría circunstancial. Si la Constitución se aprueba, ese poder lo va a tener la Cámara de Diputados y que circunstancialmente puede quedar en uno u otro. Ahora, acuérdate que ni siquiera es de la mayoría de los electos, sino que la mayoría de las personas que están presentes. Es decir, eventualmente tú podrías señalar que un día X hay 40 diputados y esos 40 diputados te dicen, sí, mira, vamos a cambiar y vamos a establecer No, las porque policías. tiene que haber un tercio de los presentes para que inicie la sesión. Pero está bien. Sí, El... no, pero en el sentido, Sí, 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 entiendo. Pero claro. O sea, sí hay, pero circunscribiéndote a la pregunta propiamente tal, estamos discutiendo reforma profunda, refundación de policía hace bastante tiempo, desde antes del estallido, desde los casos de corrupción, y aún así, por, pero hablar de policía en genérico, porque eso podría ser un problema. porque yo creo que efectivamente una cosa es que tú tengas que reformar, que tú puedas cambiar algunas cosas,
pero distinto es que tengas la posibilidad de crear otras instituciones. Porque precisamente uno de los problemas que uno tiene que tener es darle seguridad a la ciudadanía. Eh, y estamos súper claros que en el caso de las policías municipales, mira, de hecho cuando fui candidato, ¿Mm? yo me acuerdo de una de las cosas que yo proponía en ese Bueno, tiempo, tú fuiste me gobernador e proponía, intendente, entonces sabes mucho sí, de seguridad en Antofagasta. por ejemplo, una de las cosas que yo proponía era de que darle ciertas facultades a las policías municipales eh, a objeto de quitarle ciertas atribuciones o facultades que tiene actualmente las policías, hablando Carabineros y la PDI, por ejemplo, en el caso de materia judicial. Los carabineros tienen que ir a notificar, por ejemplo. ¿Y qué tiene que estar haciendo carabineros notificando una resolución? ¿Qué tiene que estar haciendo carabineros ir a notificar un embargo? Ya, pero eso es para Eso no, ley, ¿o no? para ley, por supuesto, si eso Ya. da para ley, no, eso no va para la Constitución. Entonces, en ese sentido, Pero yo creía que, en esta lógica, esa propuesta, que me puede parecer atendible, no conozco el tema en particular, esta reacción constitucional, que habla de policías, te puede abrir la puerta para una reforma como la que tú indicas, con el no, 50% de los votos en el Congreso. bueno, eventualmente sí, pero eventualmente tú podrías decir, mira, sí, puede ser cambiar desde el punto de vista de esas facultades, pero ahora también tú podrías crear, por ejemplo, las policías judiciales. Entonces, es demasiado amplio lo que te va creando y por eso creo que más que nada era necesario haber nombrado Carabinero y la pedí, sin perjuicio de puesto que para otras materias eventualmente podría una ley establecer ciertas restricciones o para ciertas materias podría establecer otras facultades o Oye, otros órganos. y en este contexto, Moonshape habla en el chat. Voy a intentar ser claro con la pregunta. Dice, esta persona, tú, Pablo, perdón, habla como si el Congreso futuro será comunista o algo así. Tan poca fe le tiene a su sector. No, Pero porque igual cuando, si porque tú representas a la derecha en la convención, representas a la derecha en tu distrito slash región de Antofagasta. Claro, uno podría suponer que con este tipo de articulado tan abierto, en otros casos podríamos haber puesto ejemplos de artículos que están demasiado cerrados, pero ya, en este estamos hablando de artículos abiertos. Le da la posibilidad a tu sector que no tuvo una participación en la redacción de esta propuesta de constitución, tener espacio para hacer reformas en el sentido que quiera tu próximo presidente o presidenta o tus próximos diputados o diputadas. sí, lo que pasa es que, mira, aquí dos cosas, como para partir un poco la respuesta. Uno, ¿cuáles son los objetivos de una constitución? Los objetivos de la constitución, uno es generar que es constituir, pues se llama constitución, que en el sentido de unir. Y la segunda es otorgar certeza jurídica. Y uno siempre tiene que pensar, y eso tanto lo escrito en los libros y todos los académicos señalan, que uno tiene que pensar la constitución no para cuando uno sea el que gobierne, sino que cuando esta constitución tiene que pensar que gobierna el otro. Porque esto tiene que pensar, yo puedo decir, sí, espectacular, cuando si las próximas elecciones las podemos ganar, pero esto no es una de esta elección o de la próxima elección. Y por eso cuando recién estábamos hablando, No yo está a decía, favor de la estrategia Jaime Guzmán entonces. no, 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 sí, bueno, Porque, porque si esta constitución, ¿tú crees que a un gobierno de derecha le cierra las puertas para generar para hacer posible su proyecto de gobierno? no, Ah, ya. no, pero no entrega certeza jurídica, si el problema es ese. Yo lo que voy más allá, si yo creo que aquí los tiempos constitucionales piensa tú que las últimas tres constituciones, incluida la actual,
la del 33, la del 25 y esta, con todas sus modificaciones, tanto la del 33, tanto la de 1925 como esta, que fueron modificadas muchas veces, son las tres constituciones más largas que ha tenido Latinoamérica. Es decir, nosotros hemos tenido la capacidad de tener constituciones que han durado mucho los tiempos, a diferencia de otros países que han sido bastante más cortas, más breves. Ahora, estas son las últimas tres, porque al principio tuvimos Pero fallidos sí, recordamos intentos que constitucionales. las últimas tres en Chile al menos, no conozco la historia constitucional del resto de los países, han sido escritas con sangre y fuego. No, todas, todas. Sí, claro. Desde la primera de 1810 en adelante, Y han nosotros sido, hemos tenido 10. y han sido escritas Eh, por por los ganadores de esas guerras o golpes de Estado. O guerras todas, civiles. todas. Todas las constituciones en el mundo han sido escritas exactamente igual. Si tú ves, por ejemplo, la constitución de Estados Unidos, los padres fundadores, precisamente es cuando se produce la guerra de secesión y está escrita por los que ganan. Es decir, todas las constituciones son exactamente lo mismo. Entonces, pero cuando uno hace una constitución tiene que pensar que el otro es el que en algún momento va a llegar eh, a, a gobernar. Y por tanto, esta constitución tiene que generar dos cosas. Las garantías para que el otro pueda gobernar, pero también tiene que dar las garantías para que el que no está gobernando tenga la posibilidad de ejercer. Y que en ese sentido pensar que, y por eso yo creo que es un error el tema de los quórum, porque hay ciertas materias que son importantes que no pueden quedar al vaivén de una mayoría circunstancial. Pero va a quedar con cuatro Yo, séptimos. En armonización salieron con eso y tú vas a votar la sí, próxima semana al respecto. sí, no, no, te digo, pero ojo, Danilo, hay cerca de 100 leyes que tiene que dictar el Congreso, cerca de 100 leyes. Y esas no tienen quórum, esas son ley de quórum Sí. simple. Son cerca de 100 leyes que te pueden cambiar mucho el concepto, ¿ah? Por Porque, ejemplo, el código de agua, que el gobierno por está ejemplo, obligado a en 6 meses, si no me equivoco, no, en un año, en 12 en un meses, año, en 12 meses tiene que entregar un nuevo código de agua, tiene que generar la Agencia Nacional del Agua, y en ese intertanto, mientras legisla el Congreso, la Dirección General de Aguas del MOP se va a hacer cargo al respecto. Pero ahí hay claro. certeza, ¿o no? Te di un Yo ejemplo creo que de agua, que el que se me vino a la cabeza, pero podemos ahora ver otro. ahora el tema de agua es bien especial, ¿ah? Sí, por eso Bien lo sui elegí, en verdad. generis. Claro, bien sui generis, porque piensa tú que eh, nosotros, sí, el país se demoró 11 años en legislar el nuevo Código de Agua. El nuevo Código de Aguas que fue promulgado al inicio de este gobierno por el presidente Boric, por la ministra Maiza Roja y por el ministro de Obras Públicas. La ministra Maiza Roja lo catalogó como un extraordinario código de agua, porque además fue votado por la unanimidad de todos los miembros, eh, y no alcanzó nunca, no va a alcanzar a entrar en funcionamiento. De hecho, ese código de agua nuevo consagra el derecho humano al agua y saneamiento, en lo que Pero va no a establecía el alcanzar, anterior. pues si tenemos un año un año para que entre el proyecto de ley de Boric sobre el código de agua y Que después puede después ser exactamente igual, ¿ah? y después no podemos demorar los mismos 11 años en legislar sobre agua. No, no, porque está establecido un plazo. Ahora, eh, ahí Ya, hay un pero, tema o bien sea, no especial, nos pues. mintamos. Tú estuviste, yo vi todas las sesiones de transitorio. Tú fuiste parte de todas las sesiones de transitorio. Y los mismos convencionales no lo decían directamente, pero sabemos que esos plazos no se van a cumplir y si no se cumplen no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Si el presidente se demora un mes más o un año más en poner un proyecto de ley en discusión, no pasa absolutamente nada. Y si el Congreso se demora 5 años en legislar eso, no pasa absolutamente nada. No, no pasa Salvo absolutamente nada. en Yo creo que algunos casos como los temas electorales, que eso pasó al CERVEL o no aprobaron eso. no, tampoco se aprobó. Ah, ya, entonces no pasa nada. Entonces, Es como decir, si hay certeza que si no jurídica, se... porque mi punto es,
tú me dices que no hay certeza jurídica en este proyecto de nueva constitución. Yo te digo, mira, no sé, pero sí sé que hoy día hay certeza jurídica con el código de agua recién promulgado por el presidente Boric. Y ese código de agua va a funcionar hasta que tengamos otro código de agua, que puede ser en 2 años más, si somos súper positivos, o en 10, si somos súper negativos. ¿Y la No certeza va a seguir necesariamente. o no? No necesariamente. No. Porque piensa tú que, por ejemplo, en materia de agua, la norma transitoria habla de que las normas establecidas en la ley 19.245, si no me recuerdo el número, en materia de lo que es específicamente de las garantías, esas subsisten. ¿Y qué se refiere? Para que la gente lo entienda, porque es súper técnico el tema, pero muy, muy jurídico, y ahí hablé como abogado. Se supone, ¿qué pasa? Que hay muchos préstamos, créditos que han pedido los agricultores, etcétera, en las cuales tú le entregas al banco la garantía, y la garantía puede ser distintas cosas. Entre esas garantías están los derechos de aprovechamiento. La norma transitoria señala que esos derechos de aprovechamiento continúan, pero Ya. ocurre que tú los puedes tener, pero si tú lo quieres hacer efectivo por parte, por ejemplo, de un banco, o una institución, lo que sea, no lo puedes hacer efectivo porque dice que inactum rige que ya es una autorización, es decir, inactum es de inmediato, el día que se aprueba, Ujú. que en realidad no es el día que se aprueba, porque hay un error Sí. muchos hablan, pero la norma transitoria habla de 10 días después. 10 días Por después, pero tanto, no de la 15. aprobación, sino que el TRICEL se toma 30 días para calificar la elección, así que va No, a ser... dice, no, Ah, no, dice 10 días, 10 días desde la elección. mira. Pero no dice de que está calificada. Ya, pero ese es un error. Claro, pero eso lo dice, pues. No, está bien, está bien, está bien. Eso es lo que dice la norma. Ahora, y bajo esa circunstancia, ocurre que, como rige de forma inmediata lo que se llama en derecho inactum, eh, ya dejaría de tener lo que se llama un derecho real, por tanto pasaría a ser una autorización. Y esa autorización, como es incomerciable, es como que el banco va a terminar teniendo un papelito que no sirve de nada porque no lo va a poder hacer efectivo. O sea, el banco tendría que tener, no se podría adueñar de esos derechos de agua, entre comillas, y que Ya, son garantías. pero hay un transitorio que dice que todas las personas que tienen derecho de agua van a ir con su derechito de agua a la de la Dirección General de Agua o a la Agencia Nacional del Agua, que tienen, si no me equivoco, 4 años para hacerlo. Van 5. y declaran, mira, estos son mis derechos, yo sé que son inapropiables, pero yo los voy a seguir usando, así que nos vemos. Y así van a No, estar, si no, ¿no? no, pero no te estoy hablando de ellos, te estoy hablando en el sentido, te estoy hablando de aquellos, por ejemplo, que tienen una garantía sobre esos derechos, Ah, que son, por bueno. ejemplo, instituciones. Y ahí se te genera un problema. Ahora, obviamente que tú tienes que justificar el uso y eso quedó en la norma, que tú tienes que justificar el uso del agua que la vas a usar. Claro. Entonces, no es tan Con prioridad de automática. consumo humano, etcétera, Mano, etcétera. saneamiento y del ecosistema. Sí. Por ejemplo, ese es un tema que hay una incerteza. Por ejemplo, después hay otras normas que no están definidas. Y al no estar definido qué significa, te genera efectivamente una discusión que es jurídica. Y Que, vamos a que cuando a ti tener, y te. yo supongo que Agua Andina, o no sé cómo se llama la empresa en Antofagasta, Agua Antofagasta, más Agua fácil. Antofagasta, van a ir con su bufete de abogados a solucionar esto en tribunales, po. Y supongo que todas las personas que se sientan afectadas por la nueva constitución, si es que esta se llega a aprobar, y esto se va a terminar, y esto vamos a terminar en tribunales, y esto vamos a tener muchos años de estas discusiones hasta que la Corte Constitucional discuta todo esto y entregue aclaraciones al respecto. Ahora, cuando entre en vigencia la Corte Bueno, Constitucional, pero pues. son 6 meses nomás, pues Pablo. No, yo creo que no. No, yo hoy día, 20 de junio a las 20:37, señalo que en 6 meses no va a entrar en vigencia la Corte Constitucional, no va a alcanzar. Y vamos a tener por lo menos, yo creo que 6 meses por lo menos en que no va a tener Corte Constitucional en el país, ni Tribunal Constitucional tampoco, porque tú tienes que crear la ley
y además tú tienes que crear los cargos y tienes que nombrar. Y la forma de nombramiento Sí. de Claro, esas eso personas demora no. ya, claro. Sí, Ahora, y por eso para una de mí las. el presidente Boris debería, su prioridad número uno para esto no debería ser ni pensiones, ni salud, ni educación, debería ser la Corte Constitucional. Porque todos los Justamente, yo conflictos creo. se van a definir en la Corte Constitucional y esa hueá la tenemos que tener armada lo antes posible para no entrar en estos debates bizantinos sin tener una Corte que realmente genere estas definiciones. Yo creo que esa norma transitoria quedó mala. Yo lo propuse, ¿ah? Yo dije en su oportunidad, en el debate yo señalé que estaba mala, porque es fundamental la Corte Constitucional, como se llame el Tribunal Constitucional, la Corte La Constitucional, da lo justicia mismo. constitucional en Chile, La si se justicia llega a constitucional. aprobar, si se llega a aprobar la convención, vamos a tener el Tribunal Constitucional deja de recibir nuevas causas y hasta que tengamos nueva corte, vamos a tener un vacío de justicia constitucional hasta que se genere la Corte Constitucional. Ahora, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ocurre lo siguiente, que la ciudadanía común y silvestre no sabe mucho respecto de cuántas causas ve un tribunal constitucional, porque uno siempre se queda en estas Con los causas proyectos de ley y la wea. oye, No, y es el deben tener mínimo de esas cosas, sí. oye, por lo menos deben ser unas 200 causas mensuales. Yo he tenido muchas causas en el Tribunal Constitucional, por distintas normas, porque no sé, porque me quieren hacer aplicable una norma del Código Civil y esa norma del Código Civil 1858, yo entiendo 1885, yo entiendo que esa norma es inconstitucional basada en tal cosa, y por tanto yo recurro al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional determina siempre que esté vigente el juicio. De hecho, los juicios grandes generalmente muchos terminan en el Tribunal Constitucional, eh, y la Corte muchas veces dispone que ese juicio civil se tiene que parar mientras la Corte Constitucional no determina, porque las inaplicabilidades, que esa es por la forma que tú recurres al Tribunal Constitucional o a la Corte Constitucional ahora, son específicas para los pasos específicos. No Entonces, yo genera, ¿cómo puedo, se llama esa cosa que dicen los abogados? No genera jurisprudencia, jurisprudencia. no. Ahora, por ejemplo, hay un tema que quedó re malo, ¿ah? Hay una norma muy mala, no en la Constitución actual, sino que, ni en proyecto, sino que hay una norma de materia de control de armas, eh, quien yo no sé bien cuál es el tema, por eso no te puedo explicar bien, pero está lleno de esas causas, porque la norma quedó súper abierta cuando se tramitó en el Congreso. Y permanentemente los defensores públicos Van por lo recurren, mismo. Sí. van por lo mismo al tribunal. Y esa es una causa que va permanentemente al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya llega un momento que ha unificado el criterio, pero eso significa que se te demora un proceso. Entonces, el Tribunal Constitucional no solo ve lo que uno ve en la televisión, que es el control de las leyes, sino que ve muchísimas materias que refieren que son los ciudadanos los que van al Tribunal Constitucional a pedirle que el Tribunal Constitucional declare o no que algo es inconstitucional. Eh, Oye, y por y eso yo creo que una de las leyes fundamentales que tiene que dictar el gobierno eso y darle celeridad, porque si no sí. vamos a quedar por lo menos, yo creo, pero en todo caso, yo creo que por muy rápido que sea, por lo menos vamos a estar 6 meses a lo menos. Piensa tú que cuando fueron dos ministras del Tribunal Constitucional a la Comisión de Normas Transitorias en Antofagasta, Ujú. eh, ellas señalaron que la modificación del Tribunal Constitucional del año 2005, en la modificación grande que hizo el expresidente Lago, el Congreso se demoró 2 años en dictar la ley, en la adecuación. Ahora, no se van a demorar 2 años, entonces, ¿cuál era mi opinión y cuál era mi propuesta en su tiempo? Era que, perfecto, que no reciba, que hasta los 6 meses se recibe. Pasados 6 meses, el Tribunal Constitucional, hasta que ingrese en la nueva Corte Constitucional, puede recibir causas, pero tiene que fallar de acuerdo a las normas de la Constitución actual.
a objeto de que, y apenas se entrara en vigencia el Tribunal Constitucional, las causas pasan Yo automáticamente a estoy de este tribunal. acuerdo. O sea, yo podría estar de acuerdo con eso, pero los argumentos que te respondían es que, no sé si en off o en on, que no había incentivo para que se creara la Corte Constitucional si esto ocurría, pues. Entonces, claro, si tú haces este corte, estás obligando al Ejecutivo y al legislador a hacerse cargo del problema. Porque no sé si es la mejor forma de legislar con el Ahora, tú podrías, fusil en por la ejemplo, mesa, pero bueno, ah, fue la ahora tú decisión que tenías se tomó. Claro, tú podías establecer, oye, mire, sabe que son 6 meses y prorrogable por 6 más. Y ahí tendría ahí como la opción quizás de darle un tema. Sí, yo creo que había mejores salidas, porque al final nos podemos meter en un lío. Pero, pero yo creo que es muy difícil, realmente, Danilo, que lleguemos a los 6 meses con la Corte funcionando. Bueno, esperemos. Creo que no va a ser. Yo le tengo fe al presidente Boric y al ministro Jackson que se van a dar cuenta que esto es lo más importante que tienen que hacer y va a ser el primer proyecto que se presente. Sí, Oye, no sé, pero no solo a él, pues sí, hay que tenerle fe al Congreso, porque el bueno, Congreso es es el que va a tener verdad, que el legislar. Congreso tiene que legislar. Oye, Claro, y la última pregunta que te quería hacer de radiografía constitucional de la semana pasada fue el tema que se comió la agenda de esa vez, fue que los presos, no, ¿qué dijo? Homicidas, sí. lo dijo el senador Arboe, que homicidas podían ser candidatos, podían tener derechos políticos. Pero si uno va al código penal, si no me equivoco, aparece que ellos pierden los derechos políticos. Y fue una Eh, respuesta que yo estoy seguro que le viste del convencional Viera. sí, es que yo le respondí a Viera, Ah, ¿y qué le dijiste? que está errado, que está equivocado, porque tú cuando pierdes los derechos constitucionales son cuando el No, los artículo derechos políticos, 20 como los derechos constitucionales. políticos, perdón, ¿Ya? los políticos, son cuando están establecidos en el artículo 27 y 28 del Código Penal. El artículo 27 es cuando tu condena es por presidio perpetuo. El artículo 28 señala que es cuando tu condena ha sido de 5 años y un día. Pero hay normas, hay penas que puedes no llegar a 5 años y un día, y si llegas a 5, no pierdes tus derechos civiles o Ya. ciudadanos. Por ejemplo, hay un caso, hay varios, pero por ejemplo, hay un caso. En el homicidio del matrimonio Lutzinger-Mackay, Ujú. todos fueron condenados alrededor de 20 años. Hay uno que fue condenado a 5 años y él podría efectivamente hacerlo porque no fue condenado a 5 años y un día. Y cuando tú pierdes los derechos automáticamente es cuando sí es 5 años y un día. ¿Y quién va a Entonces, y quién va a solucionar esto? ¿La Corte Constitucional también? no, pues eso que ya quedó ahí, pues. No, pero te Porque lo digo, que pasa es que por ejemplo, si yo fui condenado por 5 años y voy al CERVEL y presento mi candidatura y el CERVEL me va a decir no, no puede. Yo puedo ir a la Corte Constitucional a que me solucione el problemita o, mejor aún, el CERVEL me lo acepta y tú, que vas de candidato compitiendo contra mí, puedo ir al Tribunal Constitucional, a la Corte Constitucional a decirle, oiga, este bueno no puede ser candidato porque fue condenado a 5 años. ¿Cómo se soluciona no, eso? porque el competente es el Tribunal Calificador de Elecciones. Ah, bueno, perdón. El Tribunal Calificador de Elecciones entonces va a definir. Primero, claro, ¿ah? Claro, pero ahí no tiene mucho que hacer el tribunal electoral o el tribunal calificador, porque a la larga la norma expresa, o la norma No, pero dice, yo puedo contratar a Viera para que me argumente lo contrario, pues así son los abogados. pero el otro me va a contratar a mí, pues, y voy a decir que está equivocado, Viera. No, lo que pasa es que sé que lo que pasa es que ahí hubo un error. Y yo creo que fue un error que se dijo, y no solamente lo dijimos nosotros, sino que varias personas también lo dijeron, en el sentido de que se confundió lo que es ciudadanía con lo que es nacionalidad. Y eso, sí, Entonces, yo entiendo eso, pero eso se iba a solucionar en armonización. Y de hecho, se cambió. claro, pero no se hizo. No se, por el informe que nos llegó ya no se solucionó, no quedó solucionado. No hubo piso para solucionarlo. Ya.
Ahora eso se vota en 2 semanas más, pero ya el informe está. Eh, Tiene que salir, debiésemos, porque No, esa era, esto se comienza a debatir sin votar el viernes y sábado, y sábado. ¿Y sábado? ¿sí? Y Se debate viernes y y el sábado. miércoles, jueves, martes, no. No, Martes, martes, miércoles y miércoles, jueves. jueves, Martes, miércoles y se jueves vota. se vota y el jueves Sí, despachamos el proyecto de nueva constitución. exactamente. Ese Ya. es el calendario. El calendario es Y, que y el el miércoles, miércoles preámbulo. sí, Oye, ¿y sobre el preámbulo? jueves, El jueves, perdón. ¿Jueves? Sí, el 23. el jueves. Jueves 23 preámbulo. Oye, y sobre preámbulo, ¿tú vayas a aprobar algún Algunas sí, inciso? ¿Cuál? ¿El sí, algunas primero y el sí, cuarto? sí. Ya. Ahora, la verdad es que preámbulo no tiene mucho sentido, sino no es una cosa jurídicamente no tiene una. Pero igual hay algunos que han argumentado que algún ministro, algún juez de alguna parte puede argumentar algo mirando el preámbulo. Bueno, Los gringos todo, lo hacen. O bueno, otros claro, países lo que hace también. que lo que pasa es que los preámbulos, o en realidad no solo los preámbulos, parte importante de lo que es la interpretación de los ministros o los jueces, tanto de la Corte de los tribunales normales como la Corte Constitucional, muchos de ellos fallan no solo de acuerdo a lo que dice el texto, sino que de la interpretación del texto. Entonces tú vas a lo que se llama la historia fidedigna de la ley, es decir, ¿qué quisieron decir? Porque muchas veces eh, no te quedó muy buena la redacción, entonces tienes que ir al texto en sí, y como el texto no es claro, de acuerdo a normas de interpretación del Código Civil, tenéis que tratar de ir a la historia fidedigna de la ley. Es decir, ¿qué fue ¿Cuál lo era que el quisieron objetivo del decir? legislador para esto? Claro, porque puede ser que te haya quedado mal redactado, y efectivamente hay normas que te quedan mal redactadas. Eso no es. Oye, Yo me y... acuerdo que hay una ley muy famosa A ver, ¿cuál? que alcanzó creo que a durar como media hora. Eh, Fue una vez, ¿te acuerdas que hace tanto tiempo, tú eres muy chico, hubo una persona que creo que era militar, parece, en Viña, que disparó desde su auto, que estaba enfermo, tuvo un problema y disparó en una calle en Viña. Y se Ya. legisló sobre la prohibición, tras muchos años, se legisló sobre la prohibición de las personas civiles portar armas, Ajá. pero se olvidaron que hay personas civiles, es decir, sin uniforme, que sí portan armas, como la PDI, y hay Claro. personas civiles, por ejemplo, en el caso de Carabineros, de los S7, que son civiles y portan armas. Entonces, generó la ley y a los 2 minutos se dieron cuenta del error, hubo que sacar la ley y decir, sí, salvo en el caso que esté cumpliendo servicio. Pues esa ley duró 2 minutos, porque Oye, se probó y se cumplió. y en transitorias, tú fuiste parte del trabajo de la comisión, pero la Sí. derecha, los colectivos de la UDI Republicanos Independientes, no votaron. ¿Tú votaste La primera, no, pues, es decir, dependiendo, en el la pleno? primera vez no, la primera vez no, la segunda vez sí. ¿Y tu colectivo también votó la segunda vez? Sí, ¿Y por qué no votaron la primera? porque por dos razones. Una era porque dentro de las 303 artículos, creo que eran, habían 148 artículos que correspondían 142 que correspondían al 48% de esos artículos, que eran normas que no eran transitorias Que ya habían desde sido su discutidas. definición. Claro, o que no habían sido discutidas y que estabas estableciendo normas permanentes en lo que es normas transitorias. Y nosotros estimamos que eso era inadmisible, que habían que declararle inadmisible. La mesa nos dijo en su oportunidad que ellos no tenían las facultades para declarar inadmisibilidad a algo, Lo que es sin verdad, perjuicio, según el claro, sin reglamento. claro, que sí, pero que lo tenía la mesa. Pero además ocurrió que, entonces dijimos, bueno, de esas nosotros no las vamos a votar.
esa 148. De hecho, informamos que para declarar nosotros inadmisibles, no las votábamos. Pero ocurrió que durante la mañana un grupo de constituyentes retiraron, hubo dos situaciones. Firmas. Una, Retiraron firmas firmas. y se empezaron a caer las indicaciones. Se caía todo porque es un solo oficio. Y la solución que encontró la mesa fue decir, mira, no aceptamos el retiro de la firma, y eso tampoco es una facultad que tenía la mesa. Nosotros dijimos, mira, no vamos a votar nada, porque no validamos eso. Ahora, cuando volvió del Pleno a una segunda revisión, ahí sí que votamos la norma. Oye, y para ir terminando, lo que viene en la armonización, ¿cómo va tu votación? ¿Vaya a votar tú en contra? No, 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 hay cosas que votamos a favor. Sí, y ya Ahora, está. Pero por ejemplo, el tema de tengo que consentimiento verlo. indígena, los 4/7 para reforma constitucional, que Eso esa, sí, a favor. ¿ese inciso a favor? Sí, Ya, pero eso sí que es antirreglamentario. O sea, absolutamente. se la sacaron del sombrero, pero es antirreglamentario. Inventaron un Absolutamente. inciso, para aclarar, inventaron un inciso argumentando de que había una inconsistencia porque la constitución es más grande que una ley, entonces no podía caer con el mismo quórum. Y como había una inconsistencia, inventaron un inciso y se lo sacaron del sombrero. Y eso, Ahora bien divertido porque ese cuatro séptimo lo habíamos propuesto nosotros y nosotros y nos rechazaron el cuatro séptimo. Y quedó, que nadie se dio cuenta, porque quedó en el inciso tercero, si no mal recuerdo, quedó de conforme, de será conforme a modificado al inciso al anterior. inciso anterior, y el inciso anterior no No existe, dice no quórum, existía, entonces claro. no, Y ahí hay una no había quórum. inconsistencia y por eso se lo sacaron Claro. del sombrero, pero está bien. Va a solucionar eso al menos. Oye, y lo del consentimiento y consulta indígena. Me interesa. Porque Yo lo que estaba leyendo, hay una posición que yo he escuchado de convencionales de progresistas, que es que el consentimiento solo ataña a cuestiones territoriales como a, a comunidades de algún territorio. Y eso está alineado con lo definido por la OIT que nosotros firmamos. Pero la derecha no cree esto. ¿Cuál es la lectura tuya al respecto del consentimiento en la convención? ¿Cómo quedó? yo creo que quedó mal. ¿Y por qué quedó mal? Primero porque hay una historia de la ley ya. Este fue el primer artículo que se votó. Este fue el cuarto artículo que se votó en la primera votación que hubo de normas permanentes, que fue el primer pleno de lo que se llama, que eran las formas de Estado. Ya. Eh, y creo que efectivamente quedó mal, porque quedó más amplio que el convenio 169. 169 no habla de eso. Eh, y por lo que yo tengo entendido, la redacción que viene bueno, no la he visto, no la he estudiado. Todavía lo No, estoy pero si recién te queda viendo una semana, tranquilo. sí, pues, pero que pues, Mateo. Entonces, una de las cosas que dice, al parecer, por lo que estaba leyendo, que quedó más mal, que al final no solucionó el tema, sino que quedó más enredado. Y eso hay que ver lo que al final dice y cómo va a salir esta norma. Oye, para Pero terminar. la verdad que yo creo que eso quedó mala. Y si tú hablas así, yo he hablado con varias personas no precisamente de mi sector, sino que de otros, y que te dicen, sí, en realidad no quedó bien. Es un problema. Bueno, en un ratito voy a entrevistar a Maya Alves y le voy a preguntar cuán maravilloso es Mándale lo muchos que saludos. quedó en consentimiento. Oye, para terminar, tu partido ya dijo que votaba por el rechazo. Tú vas a votar rechazo, supongo. Sí. ¿Cómo crees que vamos, cómo crees que va la campaña del plebiscito que todavía no parte, pero guiño guiño, sí ya partió. Todos están en carrera. ¿Tú crees que el rechazo tiene alguna posibilidad de ganar? ¿O ya está? Sí, ¿Sí? sí, sí, yo creo que sí. ¿Y tú vas a hacer campaña en Antofagasta después que dejes la convención? Sí, por supuesto. ¿Y vas a estar como todo? Pero,
¿Ah? ¿Va a estar como todos los días en la calle, como en campaña para ser convencional, en campaña para el plebiscito? No necesariamente, pues yo creo que esto es más que en la calle, un poco más como para, yo creo que la pega nuestra es de informar qué significa, en qué está, creo que va por ahí, más que andar, no, yo creo que no es lo mismo que una campaña cuando tú eres candidato a algo. Esto tiene otra forma, ¿Pero qué yo vaya creo a que hacer? acá ¿Vaya a ser como es, conversatorio? sí, Vaya, pero igual sí, vaya a volantear en la feria, po. no sé. Ah, ya. Mira, por lo menos, de hecho, esta semana pasada tuve un conversatorio en la Universidad Católica del Norte con con alumnos de Facultad de Derecho y de Periodismo Ya. en la Católica del Norte. Y creo que tengo en agosto en otra Facultad de Derecho de otra universidad. Y a donde quieran invitarme, voy. Y con quien quieran, no tengo ningún problema. Y creo que esa es la forma. Ahora, eh, yo creo que sí, y eso el otro día lo dije, porque en un conversatorio que tuve, alguien me decía, eh, yo le señalaba que terminado este proceso, que no es, me iba a los cuarteles de invierno, porque creo No, pero te tenés que tomar unas vacaciones al menos, pues si esto fue terrible. Bueno, sigue siendo, digamos. no, no, yo creo yo creo que fuera de eso, sí, y esto, y un compromiso, y lo más probable que esté lo grave y lo que están ahí están escuchando también, en el sentido que si él gana, que yo creo que gana el rechazo, el día 5 de septiembre, día lunes, yo voy a ser el primero que voy a levantar las banderas afuera del Congreso y donde sea, para exigir que se cumpla el compromiso de cambiar la Constitución. Porque yo entiendo que Vía esta Congreso, una nueva Constitución convención imposible. no, puede ser, ¿ah? Yo no me cierro nada. Yo creo que aquí es el gobierno que va a tener que citar a una... Yo creo que lo más sano es que se citara a un plebiscito y pongas tres opciones y que la ciudadanía elija. Experto, el Congreso, nueva convención, lo que sea. Yo creo que es la Constitución es un pacto social, que a la larga es un contrato social. Y si este contrato social, la ciudadanía, mayoritariamente, cerca del 80%, dijo que ya no estaba de acuerdo con este contrato social, no puedes mantener este contrato social. Y por tanto hay que cambiarlo. Y eso creo que es, para mí, es súper súper claro. Y en eso nadie se puede hacer leso. Y si alguien quiere hacerse leso y pasarse de listo, o que alguien pretenda creer que si gana el rechazo, que espero que gane, es porque quieren la actual constitución, ese está equivocado. Y la verdad que eso no es así y esto tiene que cambiarla y yo creo que de hecho hay varias cosas, Danilo, de este texto constitucional que uno podría dejarlo, ¿ah? Hay varias, de hecho hay varias normas que están aprobadas por 135 votos, 140 votos, quiere decir que efectivamente generó un consenso. Ahora, hay otros que se aprobaron por 103 y hay otros que se aprobaron por suerte, y en ese sentido yo creo que ciertas cosas, yo estoy absolutamente de acuerdo que los pueblos originarios hay que hacer un reconocimiento, yo creo pero creo que en materia de los pueblos originarios te pasaste a tres pueblos, entonces creo que una cosa es hacerle un reconocimiento, pero otra cosa es lo que haya en la Constitución. Pablo, muchísimas gracias por esta conversación. Voy a subir esta conversación y te mando el link más ratito. Ni un problema. Un abrazo, nos vemos. Gracias. Igual, un gran Chao. saludo. Chao, chao. Y ese fue Pablo Tolosa de la región de Antofagasta.